Buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva de este domingo 13 de diciembre. Cada día más cerca de las festividades navideñas, cada día más cerca de que el año termine y de que la familia guatemalteca pues comparta en esa fraternidad que es tan propia de nosotros los chapines, en amistad, en amor unos hacia los otros y en la búsqueda de un mejor país. Este año ha sido particular para Guatemala en muchísimos sentidos, en alguna forma un ejemplo para el mundo en las situaciones que se han desarrollado. En una de esas situaciones en particular, pues ha sido la lucha contra la corrupción, que afloró verdaderamente de la raíz del pueblo que dijo ya hasta acá, estamos cansados, ya no queremos más. Se convocó espontáneamente en las plazas de la nación, particularmente a Plaza de la Constitución, pero también a lo largo y ancho de Guatemala, en un grito de un clamor verdaderamente muy sentido de que ya no queríamos más corrupción, que basta ya. Mi invitado esta noche es el licenciado Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana. Bienvenido, Manfredo, un gusto tenerte en Acción Positiva. Gracias, doctor, y siempre será un gran gusto estar aquí contigo compartiendo este programa tan importante para ir informando, concientizando a la población de tantos retos que tenemos como país. Muchas gracias, Manfredo. Ustedes como Acción Ciudadana han estado, diría yo, en el centro de esa lucha contra la corrupción, no este año, sino que ya 20 mucho años, tiempo atrás de estar trabajando. Hemos tenido el gusto de que han compartido con nosotros acá en otras oportunidades. Pero, Manfredo, ¿cómo sientes tú, diríamos, haciendo un retrospecto de este año en particular? ¿Cuál es tu sensación que te queda a ti después de ver esos 20 años de lucha que de repente un día floreció en algo que obviamente todavía le falta desarrollarse más? Pero ¿cuál es tu impresión de lo sucedido? Mi sentimiento realmente es de mucha satisfacción, porque de verdad llegamos a pensar en algún momento que no tenía sentido nuestra lucha. Estuvimos muchos años peleando por instrumentos que finalmente sí resultaron. Ahora, a la luz del tiempo, uno se da cuenta que tal vez en medio de los problemas tú no lo ves, pero ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, haber peleado por la ley de acceso a la información pública, haber peleado porque Guatecompras existiera como sistema para las compras del Estado, fue muy importante, porque fueron dos instrumentos que permitieron ir visibilizando la corrupción de los gobiernos de turno hasta llegar a una acumulación de frustración de la gente, que fue la que vimos florecer este año, esta primavera guatemalteca que le han dado en llamar en muchos medios de prensa. En ese sentido, yo creo que mucha satisfacción de que finalmente se haya logrado reconocer el problema y de que el problema estaba al más alto nivel del Estado de Guatemala, ya que la corrupción estaba siendo encarnada por los mismos gobernantes de turno y que esos gobernantes de turno no merecían estar en ese lugar. Y el pueblo así lo dijo y así lo decidió, y fue lo que ocurrió. Tuvieron que irse, están bajo proceso penal por acusaciones serias de delitos de corrupción, de asociación ilícita. Y yo creo que ese es un triunfo que nadie le puede quitar a Guatemala. Guatemala hoy es vista con esos ojos internacionalmente. Por primera vez estamos siendo vistos con unos ojos que no son no con una mala mirada, como siempre hemos sido vistos, sino con una buena mirada. Y yo creo que el gran reto es si podemos capitalizar de esa buena imagen algo positivo para Guatemala. Algo positivo y algo permanente, ¿verdad? Exactamente. Manfredo? Porque, por ejemplo, tú mencionas todas estas leyes que costó que se fueran poniendo, sí. La ley de libre acceso a la información, compras y contrataciones, Guatecompras, sí, etcétera. Y sin embargo, pues sabemos de que aún hay instituciones que hacen lo posible por no dar la información o usan todo tipo de argucias, ¿no?
aún el sistema de compras del gobierno pues está siendo objeto de revisión. Hay una nueva ley de compras y contrataciones que sin embargo aún tiene agujeros, ¿ya? Así es. Que tienen que volverse a encontrar, a arreglar para que el sistema siga siendo mejor. Porque, por ejemplo, tú mencionas obviamente que pues Guatemala pasó por etapas increíbles cuando sale una vicepresidenta, se elige un nuevo vicepresidente, en poquísimo tiempo sale el presidente, el señor vicepresidente pasa al puesto, se elige un nuevo vicepresidente y en pocos días después elegimos a un presidente para el próximo periodo. Es decir, una cantidad de cambios verdaderamente importantes hechos en una forma pacífica. Porque en realidad yo creo que el guatemalteco, como tú dices, dio un ejemplo al mundo de tenacidad en esta ocasión. Yo me recuerdo que algunos amigos decían, miren, ustedes ya se juntaron este sábado, pero el siguiente sábado no llega nadie. Y no, resultó todo lo contrario, hubo esa persistencia. A pesar de ello, a pesar de que los dos más altos ejecutivos del país pues están ahora sujetos a un proceso, de que 3 de los directores de la SAT están también sujetos a un proceso, existe una sensación en una gran cantidad de la población de que se agarraron la punta del iceberg, pero que en realidad la corrupción sigue allá adentro. ¿Cuál es tu impresión? Totalmente de acuerdo con esa visión. Lo que se logró fue derrumbar a un gobierno, a la cabeza de ese gobierno, efectivamente, como tú lo expresas, a la punta del iceberg. Se lograron derrotar políticamente, quitarlos de ese puesto porque habían perdido la confianza de la población, pero todo lo que sostiene la corrupción sigue vigente. Es decir, ¿y qué sostiene la corrupción? Te diría yo, ¿qué es lo que hace que la corrupción siga, pues, estar ahí, sus tentáculos, sus raíces? Es la inacción de los órganos del Estado, porque leyes hay. Como tú lo señalabas, está la ley de acceso a la información pública, pero todavía vemos que más de 200 municipios no la cumplen. O sea, tenemos los dispositivos, lo que pasa es que no les ponemos on o no les ponemos a funcionar, ¿verdad? No encendemos el sistema. Y te quiero poner un ejemplo muy reciente. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos una citación en el Congreso de parte de un diputado que fue muy activo en promover tú la mencionabas, la reforma a la ley de compras y contrataciones, el diputado Álvaro Richie, y él, con una muy buena iniciativa, invitó a las autoridades de finanzas y del INE, y a nosotros y a otras organizaciones de la sociedad civil, para saber qué está haciendo el gobierno para que las nuevas reformas se implementen. Porque ahí tú tienes, en los cambios a la ley, nuevos sujetos obligados que antes no existían. Por ejemplo, las fundaciones, los fideicomisos, las ONGs que reciben plata del Estado y que antes no estaban obligados a usar la ley de compras y contrataciones. Ahora sí están obligados. Pero entonces la pregunta era, bueno, ¿cuál es el plan que han hecho para que se sepa todo esto? Absolutamente nada. La pregunta era, bueno, ¿cuál es el plan que han hecho para que se sepa todo esto? Absolutamente nada. Porque ese es el problema, ¿no? De que se aprueban las leyes y no se hace nada para que se apliquen. Y tú mencionas, por ejemplo, 200 municipalidades que no tienen o no están usando la ley de acceso a la información, o la presentan tardía, o en fin, ¿verdad? Pero también nosotros hemos oído muchas veces cuando se dice, mire, se descentralizó la corrupción, ¿verdad? Sí, así porque ahora las municipalidades antes no tenían fondos para trabajar, viene el IVA Paz y viene todo esto, y ahora sí tienen, pero resulta que muchísimas municipalidades están sujetas, sus jefes ediles están sujetos a procesos de la Contraloría. Entonces,
si no tenemos un control en todos esos fondos, que son miles de millones de quetzales, pues ahí sigue la corrupción, ¿verdad? Porque la ONG que contratan, que no debían de contratar, la obra por aquí, la obra por allá, ¿no? Así Entonces, es. qué bueno que exista, pero como dices tú, hay que ejecutarlas. Hay que ejecutarlas. Y fortalecer las instituciones que lo tienen que hacer. Es el único camino para erradicar la corrupción. Fortalecer las instituciones significa que apliquen la ley y en la mayoría de casos aplicar la ley representa recursos y capital humano para implementar la ley. Un ejemplo que te termino de contar con compras. Yo estuve hace poco en un foro internacional sobre compras gubernamentales fuera de Guatemala y ahí tuve contacto con la mayoría de directores de compras del Estado de América Latina. Y hablando con la de Chile, Chile Compras es el sistema, como el nuestro es Guate Compras, allá es Chile Compras. Yo le decía, Trinidad se llama ella, mira Trinidad, ¿cuántas personas tienen ustedes administrando el sistema? Me dice 178 profesionales con maestrías. ¿Cuántos crees tú que hay en Guatemala administrando el sistema? Una persona. Es decir, el sistema no está ahí, pero no se administra. Claro. Entonces, el problema que tenemos en Guatemala es que los recursos no se asignan a lo que se tiene que asignar, sino que se asignan a negocios predeterminados en donde ya se sabe que los diputados, que los alcaldes, que los gobernadores, que los ministros, que el presidente ya tienen apalabrados esos negocios. Por ejemplo, Manfredo, siempre se ha mencionado en diferentes foros, diferentes personas, conocimiento popular, digamos. Miren, es que la corrupción se lleva entre un 30 y un 40% de lo que existe en un presupuesto nacional. Sí. ¿Tú coincides con ese volumen? Sí, 100%. Conservadoramente, un 25%. Ahora, si hacemos nosotros números y cuando vemos ahora los casos que han venido aflorando, incluyendo los casos del Ejecutivo, se habla de cantidades que por ningún lado se acercan. Si uno dijera un presupuesto nacional de 70,000 millones, si tú dijeras un 25% de ese capital, pues serían 18,000 millones aproximadamente. Pero para nada aparece esa cantidad con lo que ha venido revelando las investigaciones. Claro. ¿En dónde se pierde? ¿Cuál es ese mar donde se pierde todo ese dinero? Porque hablábamos, decía, mire, se acusa al presidente del Ejecutivo de 28 millones, a X de tantos millones, pero si estamos hablando de 18,000 millones, ¿en dónde es que está todo ese otro dinero perdido? Es que mira, estos fenómenos son nuevos, muy recientes, y se le denomina gran corrupción. Ya no es la corrupción de antes en la que se robaba del presupuesto. Es que no es así la gran corrupción. La gran corrupción es cuando, por ejemplo, un gobierno te da una concesión de algo que el Estado, por ejemplo, le pudiera haber representado un ingreso, por decir algo, de 100 millones, pero al final esa concesión la da hasta gratuitamente en el caso de Guatemala, y a los privados que obtienen ese privilegio les representa cientos de millones. Entonces el problema no es tanto que se robe necesariamente del presupuesto, como lo que deja de percibir el Estado por no cumplir con su rol de, por ejemplo, de exoneraciones, de privilegios, o simplemente de obras, eso sí hay una gran corrupción, obras sobrevaloradas. Claro. Ahí tenemos ejemplos muchísimos. Pero eso sí entra directamente en el presupuesto. Eso sí. Porque ponle tú, recientemente mirábamos en los medios una carretera en Rabinal por 200 millones ya entregados y que tiene prácticamente cero de construcción. Y eso ahí hubo sobrevaloración indudablemente y sobre todo que no se ejecutó. Entonces dice uno, bueno, ¿y esos millones a dónde fueron a parar? Y ahí en esas dos, digamos, la gran corrupción ocurre en las grandes obras, mega obras de infraestructura o en servicios, digamos, que se inventan proyectos. Yo recuerdo mucho este último gobierno antes de irse, incluso llegaron a firmar un contrato con una empresa de dudosa también trayectoria, en la que se iba a implementar un sistema migratorio, de control migratorio, por 1,000 millones.
Bueno, ese uno... Cuando eso se puede, otros países lo hacen por 5 millones, por 10 millones. Sí, es que ya no puedes imaginarte, cuando habla de 1.000 millones, pareciera que el dinero no vale, Sí, no vale absolutamente nada, ¿verdad? No vale. Claro. Entonces tú dices, ese mismo sistema lo hicieron en Honduras con escándalo de corrupción en 10 millones Imagínate. de dólares. O sea, también podríamos decir en alguna forma, Manfredo, Proyectos inventados para robar. pero esta que no son gente necesarios. perdió también totalmente el concepto, pues, porque si alguien dice, miren, en Honduras lo implementaron en 13 millones, ¿de dónde se les ocurre aquí tirarlo a 1.000 millones? ¿no? Porque aguanta con todo, pues Porque el pueblo está aguantando con todo. Exactamente. Pero como esto diríamos que ya pasó, que el Sí. pueblo ya despertó. Ahora, ¿qué hacemos, Manfredo, para que ese despertar, yo no diría que es una primavera en sí, sino que la semilla de una primavera? Sí. Porque no, si fue una flor que ya floreció, ya se quedó. Yo creo que ahí es donde debe de pensar Sí. adelante. ¿Cuál visualizas tú como el papel de la sociedad civil con sus diferentes organizaciones en el futuro? Porque estuvo bien, se logró que salieran los del Ejecutivo, pero dijimos hay una gran masa que sigue trabajando en esta corrupción. Tenemos un gobierno que va a entrar probablemente con buenas intenciones, como deseamos todos los guatemaltecos que sea. Pero la realidad es que va a encontrar un sistema muy corrupto. Corrupto, sin plata, y yo te diría con reformas que no conocen todavía, como la de compras y contrataciones. El nuevo presupuesto tiene limitaciones muy grandes para hacer giros. Por ejemplo, tú ves en el presupuesto que se aprobó, por ejemplo, se quitaron muchos beneficios que tenían los ministros, por ejemplo, para gasto de gasolina, para gastos de celular. Eso se redujo prácticamente a lo mínimo. Entonces, los que entren tienen que estar conscientes a qué entran y cuál es su misión. Y yo creo que ahí, mira, yo sí creo, uno puede decir, bueno, tenemos muchas expectativas en que el nuevo gobierno no falle, pero mis mayores expectativas son en que la sociedad no falle. Ese era mi punto, ese papel de la sociedad que no falle. Que no falle. Es decir, lo otro puede fallar, porque sí, lo podemos claro, barrer a un lado, pero lo que no puede fallar es que la sociedad siga activa, demandante, exigente, de que finalmente algún día tengamos un gobierno que responda. Y lo también importante sería, Manfredo, que sea una actitud constructiva, ¿verdad? Sí. Porque obviamente ser destructivo es muy fácil, Sí. pero yo creo que la sociedad civil tiene que encontrar ese nivel crítico de estar observando, de estar señalando, pero también de estar contribuyendo, no Sí. limitarse a, mire qué mal lo están haciendo, sino que a ver cómo hacemos para que se haga bien. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Pero yo creo que la sociedad civil tiene que encontrar ese nivel crítico de estar observando, de estar señalando, pero también de estar contribuyendo, no Sí. limitarse a, mire qué mal lo están haciendo, sino que a ver cómo hacemos para que se haga bien. Mira, yo creo que ese balance lo tiene que hacer la sociedad civil, pero también lo tiene que hacer el gobierno. El Sí. problema es cuando tenés un gobierno que si tú le señalas, como nosotros lo hicimos con el gobierno que cayó, que le señalaban muy seguido sus actos de corrupción, entonces ya les éramos molestos. Entonces te rechazaban para hacer algo, como tú dices, constructivo, porque es evidente que los intereses de ellos no se parecen a los nuestros. El tema es que hayan intereses que confluyan. Si ellos de verdad quieren un buen gobierno, nosotros también, como sociedad, pues tenemos que empatar en acciones concretas, pero eso no significa que trabajar juntos yo no te voy a poder decir tus cosas. No, creo que al revés, debemos ¿Verdad? de señalarlo, como te digo, pero el hecho también pues de que obviamente los guatemaltecos desafortunadamente hemos estado de un gobierno a otro para peor, ¿verdad, Sí. Alfredo? Cuando observamos desde el principio de la era democrática, por así decirlo, cuando
después del 85, vemos que desafortunadamente la deuda externa cada vez mayor, la corrupción cada vez mayor, los escándalos cada vez mayores. Entonces hemos ido como que de mal en peor. En alguna forma el guatemalteco siente que volvemos a caer permanentemente en el círculo vicioso. Sí. Y eso creo yo que sería lo que habría que impedir. Vamos a tener un nuevo gobierno a partir del 14 de enero, y este nuevo gobierno, ¿cómo visualizas tú que va a ser su función? Mira, yo creo que detrás del fracaso de todos esos gobiernos que hemos tenido hay un común denominador. Ese es para mí lo que explica todo ese fracaso, y es que los gobiernos llegan pensando en proyectos. Yo voy a hacer hospitales, yo voy a hacer carreteras, y un gobierno no es eso. O sea, un gobierno tiene que hacer carreteras, tiene que mantener hospitales, pero para que un gobierno funcione, tiene que hacer funcionar muchas cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos, si tenemos una ley de compras, si tenemos un sistema de compras, pero tú no colocas gente para que se cumpla ese sistema, entonces no tenemos. De nada sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos eso lo ven como un gasto innecesario. ¿Para qué vamos a contratar personal calificado para que monitoree las compras? Claro, pero no se limitan en contratar asesores que Exactamente. de nada sirven y tenés esos tremendos presupuestos. Porque entonces ahí viene esa visión, como estos mis asesores son para mis proyectos, que yo pienso, sueño, entonces no me interesa alimentar a aquello que me va a decir, mire, eso está mal hecho, o van a hacer mal. Ese es el gran problema. Primero tenemos que hacer funcionar el Estado y después pensar en los grandes proyectos. Pero aquí en Guatemala la gente llega, yo voy a hacer 30 hospitales, o yo qué sé, qué locuras, pero sin que el Estado funcione. Entonces primero va a fracasar en su proyecto porque entonces la prensa va a descubrir que para hacer su proyectito no cumplió la ley de compras, no cumplió esto, sobrevaloró esto, y ahí se caen los sueños de los grandes Claro, gobiernos. y la falta de priorizaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, obviamente parte de esto resulta de las ofertas electorales, ¿verdad? Exactamente. Porque, mire, yo para tratar de conseguir el voto, yo ofrezco el cielo y la tierra, ¿no? Pero parte de no realidades posibles. Por ejemplo, tú mencionas el sistema de salud y dices, mire, yo voy a construir 3 hospitales, Sí. pero tal vez lo que hay que hacer es mejorar el sistema primario de salud. Exactamente. E invertir en ese punto. Ahora, obviamente, hay discusión en que si estamos en un estado colapsado o no, si somos un estado fallido o no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el gobierno que entre, no importa el nombre de quien lo presida, pero va a encontrarse con un país que va a tener una brecha fiscal que hablan de 5.000 millones, con un sistema de salud colapsado, de educación colapsado, infraestructura vial colapsada y un arrastre de deuda horrible. Sí. ¿Cómo visualiza la función de este gobierno? Mira, yo creo que este gobierno, si no entiende cuál es o cuál fue el mensaje del pueblo este año, y no sabe responder a ese mensaje con una ecuación muy simple. La gente no es desconocedora, la gente entiende que hay una crisis fiscal, entiende que el gobierno no tiene los recursos, pero si el presidente le habla con la verdad y le dice cómo va a salir de esa crisis, yo creo que la gente le va a dar el beneficio de la duda. El problema es cuando se engaña a la gente. Yo creo que el gobierno primero tiene que ver cómo resuelve la crisis fiscal. Yo creo que eso es muy simple. Hay bolsones donde se gasta mucho dinero que no son necesarios. Si él le habla claro al pueblo, el Congreso tiene que responder a ese mandato. Hay formas de sacar mucha más plata renegociando cosas, también se puede hacer. Hay muchas fórmulas, pero hay que romper moldes. Claro, atreverse a romper esos moldes. Y hablar con la verdad. Claro. Yo creo que si tú tienes una buena idea, una buena intención aplicable y lo hablas con la verdad y tus actos son consecuencia de eso, yo creo que la gente te apoya. Claro, ahora, naturalmente que, por ejemplo, en Guatemala nosotros caemos en
en ofertas electorales, mire, yo entro a gobernar en un mes y yo voy a hacer tal cosa. Pero mi visión, y yo creo que la de muchísimos guatemaltecos, es que aquí necesitamos planes de largo plazo. Exacto. Porque hablando, digamos, del sistema de educación pública, es un sistema fallido, pero que reconstruir ese sistema no es cosa de la noche a la mañana ni de un año. Es prácticamente un cambio total de la estructura, desde infraestructura física hasta planes de educación, hasta forma de cómo darlo. Un gobierno que está a punto de asumir realmente no ha presentado ninguna propuesta de cómo lo va a resolver. No. ¿Será posible hacer magia y sacar del sombrero un día y decir, mire, esto es lo que voy a hacer en los próximos años? Mira, y lo que tú decías, por ejemplo, vimos en el último gobierno, en educación, por ejemplo, se gastó en compra de mochilas sobrevaloradas, lapiceros sobrevalorados, ¿Sí? libros de texto sobrevalorados, todo sobrevalorado, de insumos que tú cuestionas si son necesarios o no. Bueno, y que las mochilas llegan al final del ciclo escolar, ¿va? Y los lapiceros también. Pero pone esos, todo sobrevalorado. Para la refacción escolar de los niños, para que tengan capacidad de retención, porque muchos niños ni siquiera pueden tener desayuno en su casa, se asigna 1 quetzal 9 centavos por niño. Imagínate, ¿verdad? Entonces, pero si estás gastando la plata en mochilas sobrevaloradas, en pelotas sobrevaloradas, en lapiceros, y le das al niño 1.9, ¿de qué? Es que ahí ya no hablemos de modelos. Es que aquí lo que hay es un robo descarado. Bueno, primero parar ese robo descarado. Bueno, eso es lo que yo te digo, que obviamente, pero tú ves de que el presupuesto nacional que se aprueba de nuevo, incluso lleva reducciones en presupuestos para salud y educación. Habría que revisar a fondo cómo se moviliza el resto, pero solamente de entrada dice uno, mire, están reduciendo en salud y educación cuando somos de los países en Latinoamérica que más necesitamos y que menos invertimos. Mucha de esa reducción vino de que cortaron muchos programas, pero ya no asignaron otros fondos. Por ejemplo, se cortó los fertilizantes, lo cual yo estoy de acuerdo, porque era un robo descarado. Claro. Pero en lugar de asignar esos fondos para un programa más efectivo de asistencia técnica a los pequeños productores, se quitó. Claro, no se le dio la solución. Una reorientación, no se le dio la solución. Exactamente, claro. Y esos programas como fertilizantes y todo, bolsas también solidarias, son clientelares, ¿verdad? Los usaban para las campañas. Y son para robar. Para robar. Pero mira, el tiempo aquí en la televisión vuela tanto, ¿no? Y tampoco queremos dejarle a usted que nos está viendo y escuchando en esta época navideña un mensaje así tan duro. ¿Qué mensaje positivo tú quisieras dejarle, verdad? ¿Qué piensas tú que hemos aprendido en este año en particular, sumado a tu experiencia? ¿Cuál sería el mensaje positivo que le dejas a nuestra audiencia? Mira, yo creo que hay buenas noticias. El gobierno tiene una gran oportunidad, porque tiene el respaldo de la gente. Creo que también la sociedad despertó y tenemos una sociedad que ya no va a ser más tolerante con los abusos del poder tan descarados que han habido en el país. Entonces, si hacemos una buena combinación de un gobierno más efectivo y esa sociedad que no se regrese a sus casas, que siga atenta, tenemos la fórmula como país para salir adelante. Tal vez si no en este gobierno que viene, en el próximo. Bueno, yo creo que eso que tú acabas de mencionar es fundamental, ¿verdad? Decir, mire, tal vez no en este gobierno que viene, sí, pero que sí tenemos que sentar las bases, sí, ¿no? Las bases legales, las bases constitucionales, etcétera, para que Guatemala salga y que no volvamos a caer una y otra vez en el mismo laberinto. Manfredo, nos vamos a tener que ir esta noche. Yo verdaderamente te agradezco a ti que hayas compartido con nosotros tu experiencia, como siempre, tan positiva. Y pues primero Dios, la próxima vez que tengas acá, sea para seguir hablando de que, mire, sí estamos logrando hacer esos cambios que queremos. Primero Dios, así será, doctor. Aprovechamos a desearte muy buenas fiestas para ti, para todo el grupo de Acción Ciudadana y todas las gentes que yo sé que hacen un gran esfuerzo por sacar Guatemala adelante. Gracias, doctor, y lo mismo para usted y todo su equipo. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Les agradecemos esa compañía y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.